Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicates.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien. El día de hoy seguimos hablando acerca del funcionamiento de una motocicleta. El día de ayer nos quedamos hablando acerca del sistema eléctrico. Hablamos de la batería, hablamos también de los fusibles. Ya vamos a retomar un poquito ese tema de los fusibles porque por lo menos para mí es muy, muy importante que a ustedes les quede muy claro, no solo para el examen municipal, sino que para que puedan cuidar también sus motocicletas y que no estén incurriendo en gastos innecesarios y en riesgos también innecesarios. Recuerden, ¿cierto?, que los fusibles permiten proteger al sistema de sobrecalentamientos. Recuerden que los fusibles permiten, ¿cierto?, proteger al sistema de sobrecalentamientos. Estos sobrecalentamientos, ¿cierto?, se producen cuando hay un exceso de corriente en la red, ya un exceso de energía eléctrica en la red. La función del fusible es estar regulado para que se corte antes de que los cables sufran daños, ¿ya? Recuerden que esto lo estuvimos viendo el día de ayer, ¿ya? Entonces voy a pasar a saludar, ¿cierto?, a los que están presentes el día de hoy, que me parece que son alumnos nuevos. Cuéntenme ustedes si se habían conectado antes, cuéntenme si habían visto los videos grabados, ¿cierto?, las clases grabadas. Cuéntenme, chiquillos. Jesús Aponte Gordillo y José Hunda, ¿ya? Cuéntenme si ya han visto alguna clase, han estado en alguna clase. Cuéntenme también si es que tienen o no hora ya para dar su examen municipal y cuéntenme desde dónde se están conectando, ya que creo que son alumnos nuevos. Estimados, para comunicarse conmigo, tienen que hacerlo a través de la parte que dice preguntas. En la sección que dice preguntas, ahí se pueden comunicar conmigo. Ya ahí me pueden escribir preguntas, comentarios, anécdotas, ¿cierto? Reclamos también si quieren, pueden poner todo ahí en la sección de preguntas. Recuerden que mi nombre es Ricardo Cornejo y esto es Practicatest.cl, ya un excelente lugar para preparar tu examen teórico de conducción, clase B, clase C, clases profesionales también, ya. Ahí llegó el primer comentario. Primera vez yo estoy a punto de presentar el día viernes, ya, perfecto, José, espero que te vaya muy, muy bien. Jesús Aponte dice, hola amigos, soy de Serena, perfecto, tengo la prueba municipal el jueves. Uy, están, pero ahí en la quemada, ¿ya? Tengo licencia clase B, primera clase me había conectado ayer, pero no logré alcanzar la clase. Ya, perfecto, Jesús, pero esa clase la puedes revisar grabada también, ¿ya? Así que ahí atento, ¿ya? Bueno, bienvenidos los dos, ¿cierto? Como les digo, ya saben los dos cómo comunicarse conmigo, así que entre más interactúen conmigo, mejor. Recuerden que en este momento estamos yendo 100% en vivo, 100% en directo, ¿cierto? Y también va a quedar grabado para los amigos que no pueden conectarse a esta hora, ¿cierto? Y se van conectando más tarde y van revisando las clases. Recuerden que también hay un WhatsApp en el que pueden hacer consultas, ciertas sugerencias y todo lo demás. Entonces, volviendo al tema de los fusibles, recuerden que esta clase se va a tratar del funcionamiento de la motocicleta. El día de ayer ya estuvimos hablando de lo que era un motor de 2 y de 4 tiempos, estuvimos hablando un poquito de lubricación, estuvimos hablando de contaminación y ahora estamos hablando de sistema eléctrico. Ayer vimos lo que era batería y hoy terminamos de ver lo que es fusible. Bueno, para explicarles mejor el funcionamiento de los fusibles, les quiero decir que cuando hay fallas en los fusibles, normalmente voy a tener dos tipos de fallas, ¿ya?
Estas fallas van a ser esporádicas, ¿cierto? O del momento, y otras que van a ser permanentes, ¿ya? Un saludo para Rosario también que está conectada. Rosario, yo sé que no es su primera clase, así que Rosario, bienvenida, ¿cierto? Nuevamente a esta sesión de práctica test, ¿cierto? En vivo y en directo. Ya, entonces recuerden que hay dos tipos de falla principalmente para los fusibles. Una falla que queda, ¿cierto?, metida ahí en el sistema, y otra falla que aparece y como aparece se va y puede que no vuelva nunca más o puede que en otro momento aparezca nuevamente, ¿ya? Entonces, imagínense que yo tengo dos cables, uno positivo y uno negativo. Si estos dos cables se topan en algún momento, se va a quemar el fusible. Y si el cable se separa, se topó, quemó el fusible y se separó, ¿cierto? Cuando yo pongo un fusible nuevo, la moto va a volver a funcionar y no va a tener más problemas, ¿ya? Segundo, si estamos aquí, ¿cierto? Yo vengo para acá, estamos aquí, yo vengo para acá, y se juntan estos dos cables, ¡tac! Se quema el fusible, pero los cables quedan juntos, yo voy a poner un fusible nuevo y ¡tac! Se va a quemar de nuevo. Y voy a pensar que el fusible era el que estaba malo, y voy a volver a poner otro, y ¡tac! Se va a quemar de nuevo, y así sucesivamente, ¿ya? En el primer caso, en el que los cables se juntaron, quemaron el fusible y se separaron, yo voy a poner un fusible nuevo y se va a solucionar el problema, porque los cables ya no están juntos. La falla no está presente en ese momento. Sin embargo, si yo tengo los dos cables, y estos dos cables se juntan, al juntarse van a quemar, ¿cierto? O sea, al permanecer juntos van a volver a quemar todos los fusibles que yo le pongo. Y en ese momento es donde entra la desesperación del usuario, ¿cierto? Y va y le pone un fusible más grande porque piensa que el problema es el fusible. El problema ahí no es el fusible, el problema es que la moto tiene una falla. El fusible que se está quemando, quemando y volviendo a quemar, me está reportando la falla, me está diciendo que algo está mal. Por lo tanto, el paso lógico es llevarlo a un especialista, ¿cierto? A un buen eléctrico, buen mecánico, que me pueda reparar, ¿cierto? El sistema y encontrar dónde están estos dos cablecitos que están haciendo ciertos puentes, que están haciendo cortocircuitos y sea este problema reparado de forma definitiva. ¿Ya? Es importante, queridos amigos. Es muy importante es muy importante esto, queridos amigos, entender. ¿Por qué? Porque si yo termino poniéndole, ¿cierto? Si yo termino poniéndole otro fusible que es más grande y la falla está ahí, puede que el sistema funcione, pero va a funcionar con exceso de temperatura. Y lo expliqué ayer, pueden pasar dos cosas. Una, que rápidamente se caliente todo y se prenda fuego la moto, o a lo mejor no va a pasar nada, aparentemente, pero el sistema va a estar trabajando igual con más temperatura del que tiene que trabajar, quizá un poco más de temperatura, pero ese poquito, esa diferencia, ¿cierto?, entre que esté bien y que esté mal, va a hacer que todo el sistema se deteriore y a futuro yo tenga fallas masivas en el sistema eléctrico y tenga que arreglar todo el circuito de la moto, por lo menos gran parte de él. Ya es por eso que a veces la gente dice, no, tuve que cambiar todo el ramal de la moto porque los cables se deshacían solos, ¿ya? Eso pasa por ese motivo, porque se obligó a los cables a trabajar por mucho tiempo con una corriente, con una cantidad de electricidad superior a la que pueden soportar sin sufrir daños, ¿ya? Entonces, importante, lo que más tenemos que tener claro de esto es que los fusibles por nada del mundo se cambian de capacidad, por nada del mundo, ¿ya? Siempre, si el fusible es rojo,
se mantiene rojo. Si el fusible es verde, es amarillo, es azul, se mantiene del color que sea, aunque lo más normal es que los fusibles sean rojos, ¿ya? Eso es lo más común, que los fusibles sean rojos, queridos amigos, ¿ya? Deme un segundito, por favor. Ya. Recuerden que pueden hacerme preguntas, comentarios, cualquier cosa por la sección de preguntas. Ya invito a Rosario a que ponga algún comentario que no ha interactuado conmigo hoy. Ya, Rosario, comenta, pregunta, opina, ya, a través de la sección de preguntas. Importante, dice. Perdón. Importante, el motor en una motocicleta se pone en funcionamiento por medio de un sistema de arranque que se acciona mediante un circuito eléctrico, accionado por un interruptor, o bien un sistema mecánico accionado por un pedal de arranque y bobina, ¿ya? Siguiendo con el tema eléctrico en la moto, debemos saber que hay dos formas de accionar una motocicleta, ¿ya? Por pata, ¿ya? Que es un pedal que normalmente se despliega por el lado derecho de la moto, ¿cierto? Sí, derecho, por el mismo lado del freno, y a ese pedal uno se sube arriba del pedal y le pega una patada para abajo y hace que el motor pegue sus primeros giros, ¿cierto? Rum, y para, ¿ya? Muy parecido a, no sé si han visto las cortadoras de pasto o las motos de los niños a combustión, a benzina, que les tiran una cuerda, rum, o las motosierras también, para que paren, ¿ya? ¿Por qué? Porque no disponen de motor de partida, carecen de eso. Y hay otras, ¿cierto? Que en vez de tener el pedal, tienen un motor de partida, igual que los autos, ¿cierto? Uno aprieta un botón y la moto se pone en funcionamiento por medio de un motor eléctrico, ¿ya? Muy importante entender, ¿cierto? Esta lógica, muy importante entender, ¿cierto? Que existen estos dos tipos. Sin embargo, en la actualidad, lo que más vamos a ver, pero por lejos, por lejos, por lejos, es encendido por botón. Y también vamos a encontrar motos que van a tener ambos sistemas, los dos sistemas, ¿cierto? Funcionando en uno solo. Es raro igual, pero pueden haber motos que tengan los dos sistemas, ¿ya? Que tienen botón y además que tienen pata de arranque. Y hay motos que también vienen solo con botón, pero el motor es el mismo que traían las motos antiguas con pata de arranque, entonces se le puede comprar la pata y se le hace la modificación y no es algo tan complejo, ¿ya? Existen también motos que se puede hacer eso, ¿ya? Voy a leer los comentarios que me han mandado. Rosario, hola, buenas tardes, Rosario, espero que estés muy bien, ¿ya? Después dice consulta, y los que tienen las dos, ahí ya listo, y ahí le respondí antes de ver su pregunta, ¿eh? Y después dice, la Augi 125 automática tiene las dos opciones de partida. Ya, perfecto. No conozco la moto, pero sí, es perfectamente posible, como yo le estaba mencionando recién. Pero en la actualidad, igual es raro que las motos traigan las dos opciones. Existen, pero es raro, ¿ya? Y normalmente las motos muchas veces un poco más pequeñas o a veces chinas, por decirlo así, no tan tradicionales, también traen las dos opciones, ¿ya? Igual es bueno, encuentro yo. También a las XR, a las TTR, ¿ya? Que son excelentes máquinas. También muchas veces se les puede hacer esto que les digo yo de incluirle esta pata, ¿cierto? Para poder que quede la moto con las dos opciones.
Ya, eso, opinen nomás, me gusta que opinen, me gusta que interactúen, ¿cierto?, conmigo. Ya, y ahora vamos a hablar de los sistemas de combustible, ¿ya? Sistema de combustible o sistema de alimentación de combustible es la forma en la cual hacemos que la gasolina llegue dentro del motor. Y principalmente en las motos, sobre todo en el parque de motos que anda en la calle, ¿cierto? Tenemos unas opciones, ¿ya? Una que es con carburador, ¿ya? Y otra que es con inyección electrónica. Acá habla de inyección directa, pero en realidad lo que debería decir ahí es inyección electrónica, porque la inyección directa es un tipo de inyección electrónica, ¿ya? De hecho, es un tipo avanzado de inyección electrónica y que alguna moto lo puede traer, sí, pero no lo normal. Lo más normal es que una inyección de combustible sea indirecta porque es una inyección mucho más barata, ¿ya? Inyección directa traen los autos así que son como, o los motores, mejor dicho, que puede ser un auto, una moto, pero que son bien, bien top, ¿ya? Por lo menos cuando hablamos de gasolina, ¿ya? Ya, entonces estamos hablando, ¿cierto?, de el sistema de combustible que puede ser con inyección o con carburador. Lo que les explica acá principalmente es el carburador. Y nos dice que este sistema está compuesto por un estanque de combustible, ¿cierto? Además tiene llaves de paso de combustible que pueden dar el paso del estanque hacia el carburador. Tiene conductos, ¿cierto? Tiene filtro, tiene carburador, que es el elemento propiamente tal, ¿cierto? Que permite que se le pueda meter dosificado el combustible hacia el motor y tiene un filtro de aire, ¿ya? ¿Por qué dosificado? Porque tú, para lograr una buena combustión, tienes que entregar una cantidad precisa de combustible, ¿ya? Por eso se necesita, por eso es tan importante el carburador, ¿ya? Entonces, este carburador, ¿cierto? Lo que hace es administrar el combustible, pero de forma mecánica. Para que ustedes me entiendan, más o menos, es como que no hay forma de regular, ¿cierto? De que regule solo la cantidad de combustible. No puede variar, el carburador, por ejemplo, no puede variar la cantidad de combustible que entrega, o sea, sí lo puede hacer, pero de forma menos precisa que una inyección electrónica, ya porque no tiene sensores. Sí tiene elementos que se dilatan, que se contraen, ¿cierto? Pero su forma de dosificar el combustible es menos precisa que en un sistema de inyección electrónica, ¿ya? Igual es un buen sistema de administración de combustible, pero para los estándares modernos se entiende que el carburador contamina más que la inyección electrónica. La inyección electrónica ya trabaja con sensores, con un computador y con actuadores. El carburador más bien trabaja con cosas más mecánicas, por decirlo así, ¿ya? Entonces, una cosa importante para las personas que tienen moto con carburador es que esas motos cuentan con un paso de combustible que se puede abrir o se puede cerrar. Ese paso de combustible que se puede abrir, que se puede cerrar, ¿cierto? Es un paso de combustible que normalmente tiene tres posiciones, ¿ya? Tiene una posición on, una posición off y una posición de reserva. ¿Por qué es importante entender esto y por qué se lo explico? Cuando yo empecé a andar en moto, nadie me lo explicó, ¿cierto? No tenía idea en realidad para qué servía, la había visto inclusive la llave de paso, y no entendía la parte de la reserva cómo funcionaba. ¿Ya? Es algo bien básico, pero yo no lo entendía, ¿ya? Así que si yo se lo voy a explicar a ustedes, a lo mejor les puede servir de utilidad, ¿ya? Cuando yo tengo una moto, sobre todo motos más antiguas, motos más o menos básicas, no tiene medidor de combustible. Por lo tanto, es muy probable que yo vaya andando y no me dé cuenta que se me va a acabar el combustible y quede en pana de combustible. La reserva lo que hace es que me deja una, valga la redundancia, una reserva de combustible, me deja un poquito de combustible para yo poder
para yo poder, en el caso de que quede sin combustible, tener una pequeña porción más para poder utilizar, ¿cierto? Y saber que ya no me queda combustible. Entonces, yo voy en la posición on, voy en la moto, y veo que la moto se apaga. Me tiro hacia el lado, ¿cierto? Me doy cuenta que me quedé sin combustible, cambio la llave de la posición on a la posición res y va a caer un chorrito más de combustible, ¿cierto? Que será 1 litro, por ejemplo, que quede en la reserva. Y con ese combustible, obviamente, lo que yo voy a hacer es tratar de llegar a la bomba de combustible más cercana para poder, ¿cierto?, recargar mis tanques y no quedar tirado, ¿ya? ¿Qué es lo importante de eso? Que cuando a mí me pasa eso y tengo esta llave, ¿cierto? Mandarle, cuando recargo combustible, mandar, ¿cierto?, de nuevo la llave a la posición on. ¿Por qué? Porque si yo lo dejo en la posición reserva, la próxima vez que se me olvide, se va a caer todo el combustible de una y cuando yo me doy cuenta que no me queda combustible, no voy a tener reserva. ¿Ya? Si no me entienden lo que les estoy diciendo, pregúntenme. Ya trato de ser lo mejor, explicar lo mejor posible. En estos sistemas, ¿cierto? Lo que más cambia entre el sistema me refiero a las piezas que aquí enumera, ¿cierto? Lo que más cambia es el carburador y la llave de paso, ¿ya? Está compuesto por un estanque de combustible, llaves, conductos, filtro, carburador y un filtro de aire, ¿ya? ¿Qué es lo que tiene el sistema de inyección electrónica? Tiene tanque de combustible, tiene conductos, tiene filtro de aire o filtro de combustible, ¿cierto? Bueno, tiene filtro de aire y filtro de combustible, mejor dicho, ¿ya? Tiene casi todo lo mismo, a excepción de que el carburador no está, ¿cierto? Y la llave de paso no está. Y en cambio va a tener un inyector, una bomba de combustible y también va a tener, ¿cierto?, un computador que va a estar, también va a tener sensores, ¿cierto?, el computador va a estar haciendo un cálculo y va a estar realizando la inyección de forma más precisa, ¿cierto? Y va a poder corregir cuando la moto está muy caliente, cuando la moto está muy fría, cuando las condiciones atmosféricas son de mayor presión o de menor presión, etc. Ya es mucho más fina la inyección de combustible, permite el ahorro de combustible, ¿cierto? Y permite también la disminución de las emisiones contaminantes y permite también que con todo eso la moto sea lo más potente posible. Es decir, lo que busca la inyección electrónica es que la moto sea lo más potente posible, lo más económica posible y lo más ecológica posible. Ecológica, económica y potente. ¿Ya? Va a tratar de hacer la mejor mezcla entre esas tres cosas. Ustedes me podrían decir, pero yo le puedo sacar la inyección electrónica a la moto, ponerle un carburador y hacerla que ande más fuerte que con la inyección. Sí, puede ser, pero ahí voy a estar gastando mucho más combustible y contaminando mucho más. No va a ser un equilibrio, ¿ya? Ojo con ello. Si se puede comprar una moto con inyección, denle, porque las motos con inyección andan bastante bien, ¿ya? Además de eso, ya las motos con inyección no tienen problemas, por ejemplo, para partir en la mañana, no tienen problemas para partir en la noche, ¿cierto? Que las motos con carburador, sobre todo las motos que tienen muchos cilindros con carburador, con las motos de velocidad antigua, les cuesta mucho partir, por ejemplo, en las mañanas frías, ¿ya? Ojo con ello. Después dice, ¿cierto? El combustible se mezcla con el aire en el carburador, ¿ya? Eso, obviamente, estamos claros con eso. Después dice que los motores de modelos más modernos pueden tener inyección directa en lugar de carburador, que les dije yo que inyección directa, vamos a reemplazar esa palabra por inyección electrónica, ¿ya? Después dice, importante, cuando veo humo visible, humos en la moto, vean, humos. Cuando veo humo visible en la motocicleta, es porque existe una mala combustión en el sistema. La motocicleta podría tener una llave de paso situada entre el depósito de combustible y el motor para regular el paso de gasolina. Eso también lo sabemos. Pero ¿en qué vamos a ahondar? En el tema de los humos, ¿ya?
Y esto aplica para cualquier motor de gasolina, ¿ya? Humo negro significa, ¿cierto?, que la moto está quemando mucho aceite, o sea, perdón, mucho combustible. Si está saliendo humo negro, significa que la moto está quemando mucho combustible y se está generando hollín, de cierta forma, ¿ya? Si tengo, eso es humo negro. Si tengo humo azul, ya, que en realidad es como un plomo denso, ya, y un humo denso, mejor dicho, plomo con un tono azulado, significa que estoy quemando aceite, ya. Es importante tratar de no quemar aceite o de quemar el menos aceite posible. Ya, lo ideal es que las motos de 4 tiempos o los motores de 4 tiempos no quemaran nada de aceite, ya. Ya, y por último, ¿cierto? Si yo tengo un humo blanco que se disipa rápidamente, eso es vapor, ¿ya? ¿Cuándo puede salir vapor? Cuando recién echamos a andar la moto en la mañana, ¿cierto? Cuando la moto lleva un tiempo parada y sale humo blanco, eso puede ser vapor que se disipa rápidamente. Y si se corta rápidamente también después que la moto se calienta, no hay tanto problema porque es posible que sea humedad que esté alojada en el escape simplemente. Ahora, si sale vapor, eso puede significar que si la moto es con refrigeración líquida, se esté yendo un poquito de agua a la combustión y eso esté generando vapor, ¿ya? Vamos a ver qué me pusieron aquí en las preguntas, que algo me escribieron. Jesús Aponte Gordillo dice, ¿dónde puedo ubicar la llave de paso? Ya, buena pregunta, Jesús. Normalmente están pegadas al estanque. De hecho, la salida del estanque normalmente es la llave de paso, ¿ya? Si no, va a estar en cualquier lugar de las mangueras entre el estanque y el carburador, ¿ya? Y después José Hunda dice, profe, pero en algunos motores lleva aceite en el tanque de combustible. Sí, José, pero ahí estamos hablando de un motor de 2 tiempos, ¿ya? Por eso dije que estaba hablando en el caso de los motores de 4 tiempos, ¿ya? Los únicos motores que pueden llevar aceite en el tanque de gasolina son los de 2 tiempos. Pero la verdad que el uso de motores de 2 tiempos en la calle es muy, muy mínimo. Si es que queda algo todavía de motores de 2 tiempos, es muy, muy poquito. ¿Ya? Es una tecnología que prácticamente ya no se usa para la calle, sino que ha quedado un poquito reservada, ¿cierto?, para la competición y de hecho también súper poco, ¿ya? De eso estuvimos hablando el día de ayer, ¿ya? De motores de 4 tiempos y motores de 2 tiempos. Que una de sus principales diferencias es que el motor de 4 tiempos tiene separado su aceite del combustible totalmente y el motor de 2 tiempos, el aceite y el combustible van juntos, ¿ya? Gracias por sus opiniones, queridos amigos y amigas, ¿ya? Recuerden, si tienen duda o consulta, no duden en realizarlas, ¿ya? Seguimos avanzando en la materia del día de hoy. Luego hablamos del escape, ¿ya? Acá dice, el sistema de escape consta del tubo de escape de gases y del silenciador. La misión del silenciador es reducir el nivel de ruido. No lo cambie ni lo modifique para aumentar el nivel de ruido. En los motores de 2 tiempos, el silenciador debe presentar una determinada resistencia a la salida de los gases para aprovechar al máximo la potencia del motor. Los gases de escape contienen sustancias tóxicas. Nunca mantenga el motor funcionando en un estacionamiento, ni siquiera cuando éste sea abierto. ¿Ya? Importantísimo. Para empezar, los tubos de escape llevan un silenciador que disminuye brutalmente el ruido que la moto hace. Y eso es muy necesario, ¿ya? No les voy a decir que no le cambien el escape a la moto, ¿ya? Porque es muy común que los motociclistas cambien el escape de la moto. Sí les voy a recomendar, ¿ya?, que ojalá no lo cambien, ¿ya?
Y sí les voy a recomendar que ojalá nunca lo cambien por un escape de baja calidad, ¿ya? Yo tuve escapes de baja calidad, tuve mala experiencia con escapes de baja calidad. Entonces le digo que si le van a cortar el escape a su moto, que probablemente es un escape de buena calidad, acorde a la calidad de la moto, ¿cierto? Y le van a poner un escape, ¿cierto?, de dudosa procedencia, que les va a costar entre 40 y 60 mil pesos. Ojalá lo piensen, ¿ya? Porque muchas veces esos 40 o 60 mil pesos se pierden porque ese tipo de escape dura muy poco. Y lo que sirven es muy poco también, ¿ya? En realidad es como para darte la sensación que le cambiaste el escape, pero en realidad el sonido que dan, ¿cierto? Y las prestaciones que dan distan mucho de que realmente sea una mejora para la moto. Yo les recomiendo que si están pensando en eso, mejor ocupen esas 40, esas 60 lucas en ponerle algo que realmente a la moto le sirva, como por ejemplo un buen neumático, ¿ya? Ya, entonces, eh, también tienen que saber que los escapes en la actualidad en las motos modernas, aparte de ser silenciador, también son convertidor catalítico. Y como son convertidor catalítico, tienen que entender que si ustedes se lo sacan, ¿cierto?, van a estar contaminando mucho más, ¿ya? Así que ojo con eso, sobre todo las motos que traen inyección electrónica, en su escape también traen convertidor catalítico, ¿ya? Insisto, eh, no es que diga que no cambien el escape, o sea, ojalá no lo cambien, pero por último, si lo van a cambiar, cámbielo por un escape que realmente valga la pena, ¿ya? Y un escape que realmente haga la pega, ¿ya? Que sea de buena calidad, que sirva. Y ahora vamos a hablar un poco acerca del sistema de refrigeración. Para empezar, tenemos que entender, ¿cierto?, que existen dos tipos de refrigeración: por aire o por líquido, ¿ya? Si bien es cierto, acá en la información habla de agua o aceite, yo siempre le hago la distinción de que la principal misión del aceite en el motor es lubricar, es eliminar la fricción, eliminar el roce o al menos disminuirlo al máximo. ¿Para qué? Para que el motor no se autodestruya a sí mismo y dure muchísimos ciclos de trabajo. Si en el motor no hay lubricación, el motor dura prácticamente nada, ¿ya? Prácticamente cero. Entonces, estos sistemas, ¿cierto?, que hablan de refrigeración por aire o refrigeración líquida, yo les voy a decir que la refrigeración líquida, si bien es cierto, aquí nombra el aceite, principalmente nos referimos a ella cuando hablamos de agua, ¿ya? Agua o refrigerante, que es una mezcla de agua con un componente que se llama etilenglicol o etileno glicol, ¿ya? Esta unión del agua con el etilenglicol forma esto que se llama refrigerante. Lo que debemos saber ahí es que nunca, jamás podemos echarle agua de la llave a una moto. Ni agua hervida, no. Es agua desmineralizada y con una mezcla, ¿cierto?, de etilenglicol para que sea refrigerante, ¿ya? Es decir, lo que uno le echa a la moto, al motor, al radiador, no es agua, es refrigerante de motor. Y ese refrigerante de motor está hecho a base de agua, pero no es agua, ¿ya? Es agua, pero no es agua sola, ni es el agua de la llave, ni es agua cocida, ¿ya? Si usted le echa agua normal de la llave, lo que está haciendo es matar a su motor, matar su sistema de refrigeración de forma prematura, ¿ya? Nunca le pueden echar agua de la llave a un sistema de motor. Siempre un refrigerante de buena calidad que recomiende el fabricante en las dosificaciones, en la combinación que recomiende el fabricante siempre.
siempre, siempre, ¿ya? Entonces, tenemos refrigeración por ahí. Dice, la pared del cilindro va revestida con rebordes o aletas. ¿A qué se refiere con eso? Vamos a ir para arriba un poquitito. Esto lo hablé igual ayer, ¿ya? Con las primeras cosas que dije. Eso que están ahí son rebordes o aletas disipadoras de calor, ¿ya? Eso que está ahí o eso que se ve ahí, ¿ya? ¿Por qué? Porque en estos casos, ¿cierto? La moto no lleva agua, el motor no lleva agua por dentro, sino que se refrigera solo con el aire que va pasando, ¿cierto? A través de. En estos casos es muy importante que si el motor está funcionando, la moto esté desplazándose, esté andando. ¿Por qué? Porque si yo estoy mucho rato detenido, la moto sufre mucho, ¿cierto? El motor sufre mucho por la temperatura, ¿cierto? Y podría llegar a sufrir daños si es que yo estoy mucho rato detenido y no le llega suficiente aire. Y después tenemos las motos que son refrigeradas por agua, que son así, son lisas. El motor es liso, por favor, no tiene, ¿cierto? Estas aletas o estos disipadores de calor. ¿Ya? Importante entender eso. Entonces dice, ¿cierto?, que la pared del cilindro va revestida, en el caso de la refrigeración por aire, por reborde o aletas, ¿cierto?, a través de las cuales el valor del motor se intercambia con el del aire circundante. Si está detenido, no mantenga el motor en funcionamiento durante mucho tiempo, porque entonces no hay refrigeración. Si encuentra una aleta de refrigeración rota, debe ser inspeccionada por un técnico especializado, ¿cierto? Ya que ello podría producir un exceso de calor, obvio, porque tiene menos superficie por donde botar el calor e interactuar con el aire, ¿ya? Y otra cosa importante es que estos motores siempre deben mantenerse limpiecitos, que no vayan acumulando tierra ni barro por fuera, porque eso va a aumentar la temperatura dentro del motor. Recuerden que los hornos de barro son de barro porque la tierra, ¿cierto? Y el barro mantienen eh, mantienen la temperatura dentro de ellos, ¿ya? Y luego tenemos la refrigeración líquida, que dice que por un sistema especial de canales, ¿cierto?, de tuberías, de perforaciones por dentro del motor, circula un líquido, ¿cierto?, en torno a los cilindros. Luego el líquido caliente es conducido a un radiador donde es enfriado por el viento. Algunas motocicletas, dice, cuentan con electroventilador, enfriamiento forzado, ¿cierto? La mayoría, que son enfriadas por agua, también tienen un electroventilador chiquitito, como en el caso de los autos más grandes, pero en las motos más chiquititos, ¿cierto? Y recuerde siempre controlar el líquido del sistema de refrigeración. Si se queda sin líquido, hay problemas. Los líquidos refrigerantes no debería bajar, ¿ya? El líquido refrigerante no debería bajar. Si baja, es que hay algún problema, ya sea de filtración o de sobrecalentamiento. Debería mantenerse siempre. Pero sí, el líquido refrigerante con el tiempo va perdiendo sus características. Normalmente los líquidos refrigerantes duran entre 1 y 2 años bien dentro del motor. Después de eso, cada 1, cada 2 años, dependiendo de los manuales del fabricante, hay que reemplazarlo porque se vuelven ácidos y empiezan a corroer también el motor por dentro. Es importante reemplazarlos a tiempo, ¿ya? Ya, vamos a hablar un poquito de este tema que está aquí. Las luces, dice, las luces de la moto. Dice, las luces son importantes porque no solo permiten que usted pueda ver, ¿cierto? Es decir, hay luces que me sirven a mí para ver, y eso es muy importante porque de esa forma voy a poder ver los obstáculos que puedan estar en el camino y obviamente conducir mi moto por el lado más seguro, ¿cierto? Pero además, las luces permiten que a mí me vean, ¿ya? Hacerse visible para el resto de los usuarios de las vías. Hay algo súper, súper importante que les voy a decir para que usted no lo haga. Usted no lo haga. No sé si se han fijado que hay motos, sobre todo las motos
no sé si más bonitas, pero que llaman harto la atención, traen dos focos adelante, ¿ya? A veces redondos, a veces alargados, ¿cierto? Como la R6, la R1, la Versys, ¿cierto? La Ninja 300, la R15 traen dos focos, ¿ya? Esos dos focos, normalmente solo uno de los dos prende. Uno prende para las luces bajas y el otro prende para las luces altas. ¿Y qué hace la gente? Como solo uno prende, va donde un eléctrico, ellos mismos toman los cablecitos, lo unen y hacen que los dos focos se prendan al mismo tiempo. Ahí tengo dos problemas importantes. Uno, que voy a estar encandilando siempre los vehículos que estén alrededor mío porque uno de esos dos focos alumbra hacia arriba. Es decir, alumbran así los focos. Uno alumbra hacia arriba y otro alumbra hacia abajo. Luces bajas, luces altas. ¿Ya? Entonces, ahí tengo un problema de seguridad para mí y para el resto. Y dos, que cuando yo tengo los dos focos activados en esas motos, cuando la moto viene acercándose a un cruce y hay un vehículo que quiere cruzar, ¿cierto? Mira y como ve los dos focos prendidos, es probable que el vehículo piense que lo que viene es un auto que viene muy lejos, cuando en realidad es una moto que viene muy cerca, ¿ya? Eso es muy importante, ¿ya? Yo lo aprendí hace poco tiempo, yo sabía que no había que prender los dos focos al mismo tiempo, porque por algo los japoneses lo hacen así, qué sé yo, todos los que fabrican motos, pero no entendía bien por qué, ¿ya? Y ahora entiendo esta parte. Entonces, la persona que va a cruzar mira y dice, ah, viene un auto, pero viene lejos, cruzo. Y en realidad es una moto que viene muy cerca. Y por lo tanto, el auto cruza y la moto, ¡pum!, choca el auto, ¿cierto? Con las consecuencias que nosotros podemos entender, ¿cierto? Cuando una moto choca un auto. Pueden ser graves o fatales, inclusive. Por eso nunca modifiquen el estándar de cómo viene la moto, sobre todo en aspectos que puedan traerle, ¿cierto? Dificultades de seguridad. ¿Ya? Entonces, dice, las luces son importantes no solo porque permiten que usted pueda ver, sino que también porque permiten hacerse visible para el resto de los usuarios de las vías. Hay sistemas que incluyen luces LED y luces de descarga de gas. Importante, siempre debe mantener encendidas las luces fijas. Cuando cambie una ampolleta quemada, reemplace por de similares características. La legislación establece para los vehículos motorizados de 2 o 3 ruedas la obligatoriedad de tener las siguientes luces. ¿Qué luces necesitamos? En la parte delantera necesitamos un poco mayor que permita proyectar las luces bajas y altas de color blanco o amarillo. En la parte trasera necesitamos una luz roja fija, luz de freno y 2 luces delanteras de virar. ¿Ya? Eso es lo que necesitamos en las motos y necesitamos que estas luces estén súper ok. También recuerden que en la actualidad hay normativa que prohíbe ponerle más foco a los vehículos de los que son reglamentarios, ¿ya? También se exige en una legislación vigente que la circulación de las motocicletas, motonetas, motos para todo terreno de 3 o de 4 ruedas o otros vehículos motorizados similares de 2 o 3 ruedas se efectúe con las siguientes condiciones de seguridad. Esto te lo van a pedir en la revisión técnica. Tienes que tener elementos reflectantes laterales de color ámbar, que quiere decir amarillo, ¿cierto? En ambos costados de los ejes delanteros, es decir, estos que están acá. Puede ser uno así, chiquitito, o puede ser uno grande. Ojalá que siempre sea grande para que te protejan lo mejor posible. Y de color rojo en ambos costados de los ejes, es decir, estos que están acá, que pueden ir aquí o pueden ir acá, ¿ya? En la parte trasera, obviamente, del vehículo, y una de color rojo en la parte trasera, que es este que está acá, pero que en realidad va mirando hacia atrás, ¿ya? Ahora, normalmente casi nadie se preocupa de porque normalmente las motos
En los focos traen incluido este reflectante que va acá, ¿ya? Estos no los traen a veces y estos tampoco lo traen a veces, ¿ya? Igual, casi siempre en la actualidad los traen unos discos así de plástico que cumplen, pero a veces se rompen y con el tiempo hay que pegarle un sticker, por ejemplo, que sea reflectante, que es lo mínimo para que la moto pueda cumplir, ¿cierto?, con los requerimientos de seguridad. Queridos amigos, muchas gracias por conectarse el día de hoy. Ayer estuve solito, hoy día estuve más acompañado, junto a Jesús Aponte Rosario, ¿cierto? Y también junto a otra persona más, José Hunda, ¿ya? Así que muchas gracias por sus comentarios el día de hoy, muchas gracias por acompañarme en esta clase y espero, ¿cierto?, que todos estén muy bien y que a todos tengan una buena tarde, ¿cierto? Tómense una rica once, sigan estudiando, pónganle mucho power porque varios de ustedes ya están a puertas, ¿cierto?, de su examen municipal, ¿ya? Recuerden que lo que más les va a servir para el examen es hacer test, hagan muchos test, lo que les salga mal, anótenlo, apréndanselo, traten de entenderlo, hagan muchos test para que también entiendan en la forma que les están haciendo o formulando las preguntas, ¿ya? Mi nombre es Ricardo Cornejo, esto es practicatest.cl y nos vemos mañana en una nueva clase a las 17 horas o around de esa hora. Ya, nos vemos. Cuídense mucho, que les vaya muy bien y chao, 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 chao. Gracias a ustedes, Jesús Aponte y Rosario. Gracias, José Hunda también. Nos vemos. Chao, chao. Ahora sí me voy. Adiós.